Nunca uno está completamente pronto, pero digamos que estoy. Muy bien. Ahora mismo vamos. Bueno, buenos días a todos los que están en esta sesión número está completamente pronto, 5, pero digamos que en esta mesa 5 del sábado 26 de agosto del 2023 sobre públicos, tipos de cineclubs, que es la penúltima sesión, si estoy claro, del seminario, el segundo seminario de cineclubs latinoamericanos, que tiene por título este año Cineclubs, pasados analógicos, futuros digitales. Tenemos hoy día, a esta hora, 5 ponencias, dos de Ecuador, en realidad, bueno, una de Ecuador, que es Cineclub Guaguateca, una segunda que es Enredo de Películas, Cine y Vejeces de Argentina, ya las presentaré debidamente en su momento. Tenemos un estudio de caso del Cineclub Ki Cine de los adultos mayores en Ecuador. Tenemos el Cineclub UCH, Estrategias de Recuperación de Públicos. Eso es de Perú. Y finalmente el Cineclub Chicalco, una buena práctica cultural de memoria territorial, eso es de México. Entonces tenemos un programa bien nutrido, muy bonito, y me voy a permitir presentar a la primera ponente, ¿no?, del Cineclub Guaguateca, que nos va a contar cuál es la experiencia, y ella es Cristina Moreno, es comunicadora social, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, tiene una maestría de Gestión Cultural en la Universidad Tecnológica Equinoccial, se desempeña como programadora en la Cinemateca Nacional del Ecuador y en la red de cineclubs del Ecuador. Ha realizado varios foros en escuelas y colegios de Quito. Además, ha realizado varios cursos sobre cine contemporáneo, apreciación cinematográfica en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, Universidad Nacional de San Martín. Es crítica de cine y periodismo cultural. Quiero decirles a todos los ponentes que tienen entre 10 y 15, máximo 15 minutos para su exposición, y que ojalá sea una exposición reflexiva, que no sea solamente contarnos la experiencia que tienen, sino reflexionar sobre esa experiencia de manera que sirva para el debate, ¿no? Porque si cada uno solamente habla de su experiencia, pues no va a haber manera de entretejer el debate, de poder hacer preguntas que tienen que ver más con la reflexión sobre el futuro del cineclubismo, etcétera, ¿no? Y vamos a seguir en función del tiempo que tenemos con Mónica Grisel, ¿verdad?, que va a presentar el Cineclub UCH, Estrategias de Recuperación de Públicos de la mano del cine peruano. Y Mónica es comunicadora social, crítica de cine y docente universitaria, directora del área de audiovisuales del Centro Cultural de la Universidad de Ciencias y Humanidades, donde también es profesora de la carrera de comunicaciones. Es directora de la revista Desist Film, magíster en literatura, con mención en estudios culturales y doctoranda en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 2020 publicó el libro María Veise en Amauta, los orígenes de la crítica del cine en el Perú. Entonces, muy bienvenida, y te dejamos el espacio, Mónica, para que hagas tu presentación. Sí, muchísimas gracias. Han estado las experiencias muy interesantes y he establecido relaciones. Creo que hay muchos motivos en común en estas prácticas del cineclubismo, y me identifico el proceso del Cineclub CH con algunos momentos o expresiones que ha habido esta mañana. Bueno, digamos, este compartir de la experiencia del Cineclub CH va a implicar en una primera parte una muy breve contextualización
porque me interesa relacionar las experiencias de los cineclubes en el Perú con relación a un aspecto formativo, es decir, de esta inserción de la práctica cineclubista en el ámbito universitario, ¿no? Que tiene en el Perú una larga data, y luego aterrizarlo a la experiencia misma del Cineclub CH, ¿no? Aquí menciono algunos datos concretos, históricos, sobre esta relación, ¿no? Me interesa contextualizarlo de esta manera porque en el Perú no contamos con espacios formativos estrictos, digamos, para las personas que quieran dedicarse al cine, ¿no? No hay escuelas públicas de cine, o las personas que se interesan, ya sea desde la investigación, la docencia, la dirección, la realización, que quieran hacer cine en el Perú o que quieran trabajar en torno al audiovisual, estudian comunicación, periodismo u otras labores de tipo técnico. Entonces, digamos que el Cineclub, desde sus inicios, pongo aquí algunas fechas, como el surgimiento entre el año 51 y 52 del Cineforum, a través de Andrés Rukowski, que venía de la Universidad Católica y que se funda dentro también de este ámbito no formal de la universidad, pero adscrita, digamos, ese entorno, porque de alguna manera estos aspectos del cineclub están relacionados a dónde vemos las películas, cómo aprendemos a valorarlas y también cómo hacemos cine o cómo hacemos películas, ¿no? Entonces no solamente eso pasó en Perú, sino en varios lugares de América Latina. Y creo que eso hasta la fecha sigue siendo muy relevante en el Perú, porque carecemos no solamente de esos espacios formativos, sino también de un circuito alternativo de exhibición de películas, ¿no? Que quizás pueda ser más orgánico en otras ciudades de América Latina, si pensamos en Colombia, en países como Colombia, México, Argentina, Chile. Entonces, ante esa ausencia de ese sistema de exhibición, los cineclubes han propiciado este encuentro justamente en el ámbito también universitario. Entonces me interesa, como les mencioné, asociar el cineclub de la Universidad de Ciencias Humanidades en ese contexto, ¿no? Y también me parece interesante cómo a lo largo del tiempo, sobre todo en los años 60, se fueron afianzando esos espacios dentro de las universidades, ¿no? Ahí menciono algunos casos, el surgimiento del Cineclub de la Escuela Normal, que son estas escuelas para formar a docentes, el Cineclub del Centro de Orientación Cinematográfica, que no necesariamente era un espacio universitario, pero que estaba afiliado a algunas congregaciones religiosas que tenían un rol pues también educativo, pedagógico, donde el cine cumplía un rol importante. El Cineclub en la Universidad Mayor de San Marcos, que se funda en el año 65, o luego también esta urgencia de espacios formativos aliados también a esta necesidad de la preservación o de la, digamos, de la restauración, preservación, recuperación y resguardo de obras no solamente peruanas, ¿no? Y aquí menciono a la Cinemateca Universitaria de la Universidad Agraria, ¿no? Que se funda, Agraria de la Molina, que se funda en el 65. Y en la actualidad, pues existen varios cineclubes de universidades, aquí menciono algunos, de universidades nacionales, tanto nacionales como privadas, y que se siguen extendiendo o siguen de alguna manera siendo espacios que contribuyen a este aspecto, no solamente formativo, digamos, desde la discusión, desde la valoración de las películas, sino que suplen de alguna manera estas carencias curriculares o de una formalización de una educación en el audiovisual en general. También el cine en el Perú, el audiovisual, no aparece de manera orgánica en las currículas escolares, ¿no? Entonces los cineclubes, de alguna manera, de este tipo van a establecer, no van a, digamos, a cumplir un rol de brindar una educación que debería ser, digamos, que estar formalizada, digamos, en una currícula, un programa educativo, pero de alguna manera lo afronta, ¿no? Afronta una problemática o busca llenar una laguna o un vacío. El cine peruano en general, es otro parte del contexto que me interesa mencionar, es que ha habido varias leyes en los últimos años, incluso en el 2019 se dio un decreto de urgencia que sigue estableciendo una serie de estímulos para el cine peruano. Eso ha generado que en los últimos 15 años haya habido muchas películas peruanas.
¿no? Allí puse un dato, por ejemplo, 2 producciones realizadas en 2005, al 2014 fueron 18 y en el 2022 70. ¿Cuál es el problema aquí? ¿No? Que es un problema además no solamente peruano, ¿no? Es un problema continental, ¿no? Este tema de que dónde se ven las películas que se producen en los países, ¿no? Hay algunos países que tendrán políticas distintas, pero en el Perú hay problemas muy graves de exhibición, de distribución y exhibición. El Estado brinda recursos, se hacen las películas, muchas veces se estrenan algunas de ellas en salas de multicines, quizás por un día, ha pasado casos que se han estrenado un día y después desaparecieron, o quedan una semana y también desaparecen. Entonces no hay un tiempo para que las personas conozcan el cine, se familiaricen, puedan ir al cine, digamos, ¿no? Pagando una entrada. Entonces, en ese sentido, los cineclubes, los cineforos, las salas que de alguna manera llamamos alternativas, que forman los cineclubes no solamente en Lima, sino también en regiones, se han convertido, sin querer queriendo, en estos espacios alternativos, ¿no? Ante esta ausencia de salas alternativas, digamos, que ofrezcan dentro de esto que se puede llamar como cinearte o el cine independiente en general, ¿no? Que le haga un poco frente a las carteleras comerciales. Entonces aquí menciono algunos cineclubes activos en la actualidad, algunos de ellos fuera de la capital, Cineclub Ica, el Cineclub Quine, que está en Cusco, el Cineclub Lambayeque, en el norte del Perú, ¿no? Entonces ahí se va formando espacios que exhiben cine peruano, ¿no? Y muchas veces ha habido en los últimos meses estrenos que han pasado de la producción al estreno exclusivo en cineclubes, ¿no? Y creo que eso es algo interesante de visibilizar, porque ya se está apostando por un nicho de espectadores distinto a las carteleras convencionales de los multicines, ¿no? Y en ese marco, el Cineclub OCH, que ahora se ha cumplido 7 años, ¿no? De vida, casi 7 años vamos a cumplir, y surge desde un entusiasmo, de un interés de la Universidad de Ciencias Animales, que es una universidad joven que tiene 17 años, y es una universidad que se crea, es una universidad que se crea también por iniciativa de docentes, y hay una apuesta por recuperar espacios y también relacionar el cine con una práctica pedagógica, ¿no? Somos 3 personas en realidad las que llevamos a cabo no solamente la organización, la gestión, sino también la programación, se discuten qué películas van a ir, se reciben sugerencias de los públicos y comenzó pues con, digamos, con varias sedes a lo largo de la capital, sobre todo lugares que no tenían, digamos, cines de este tipo, como Los Olivos, Breña y Villa El Salvador. En la actualidad, la sede del Cineclub está muy cerca del centro de Lima, es una zona más bien muy llena digamos, de mucho comercio, de mucho tránsito, y en ese espacio es que se desarrolla el Cineclub UCH, ¿no? Y está dentro de un edificio donde funcionan también algunos centros de formación preuniversitaria, y en ese edificio, creo que tenía la foto en la anterior, aquí coloqué una foto del edificio donde se desarrolla el Cineclub, ¿no? Aquí me coloco algunas muestras que hemos hecho, programas, porque es a la par de otros cineclubes en la capital, hemos encontrado un interés en el público por ver cine peruano, ¿no? Por un lado hay una necesidad del público y por otro está esta, digamos, consolidación un poco inorgánica, o también, como diríamos, que este problema de exhibición ha empujado que los cineclubes pues centren sus programaciones en cine peruano. Por ejemplo, mencioné que en el 2022 ha habido 70 películas, ¿no? Imagínense, con 70 películas uno puede hacer programa para todo un año, ¿no? Entonces digamos que y también soluciona un tema de derechos de autor, ¿no? Que es una problemática muy, muy fuerte, y más aún en Perú, donde hemos vivido
hemos sido emblema pues de una de las capitales de la piratería, y digamos que se hace frente también a una problemática, por eso esta ponencia se llama como una recuperación de públicos, porque también vivimos pues las consecuencias de la pandemia. Nosotros suspendimos las funciones durante todo el proceso pandémico, 2 años estuvimos sin funcionar, y el problema fue cómo recuperamos a todos estos públicos, cómo recuperamos a públicos y sobre todo que hemos caracterizado de una determinada manera, ¿no? Aquí coloco algunos datos del público. ¿Quién es nuestro público? ¿No? Al inicio, como le mencioné, el Cineclub tiene 7 años, yo llevo 3 años en el Cineclub, pero es un público que al principio no sabíamos bien cómo era, ¿no? Se fue consolidando a partir de las funciones, de los conversatorios, pero ya a estas alturas pues ya sabemos muy bien cuál es nuestro público, y la mayoría vive muy cerca, ¿no? Digamos, viven en el mismo distrito, en Breña, o viven cerca, distritos aledaños, que en bus, y eso que Lima es una capital con mucho tráfico, tenemos un problema también de transporte muy, muy fuerte, y viven cerca, son estudiantes en su mayoría, sobre todo, como pongo aquí, de 18 y 25 años, y también un público joven, adulto, entre 26 y 45 años. Ese es el público mayoritario. Aquí he colocado como público mayoritario, pero también hay muchos visitantes que son menores de edad, ¿no? Sobre todo entre 14, 15, hasta los 17 años, ¿no? También es un público importante y que también nos ha exigido una mirada distinta al momento de elegir las películas, ¿no? Porque hay pues todo un tema también de contenidos, o de qué es lo qué tipo de reacciones va a provocar tal o tal película, porque usted sabe, hay muchas discusiones, no solamente de las películas que se ven en redes sociales. En Perú hay toda una efervescencia de las redes, todo el mundo le interesa comentar. El cine peruano es un fenómeno, me parece sumamente interesante, y hay todos estos criterios que tomamos en cuenta para la programación, que también voy a mencionar en una diapositiva un poco más adelante. La mayoría del público es femenino, es mujer, ¿no? Indican que les interesa ver todo tipo de cine, ¿no? Hicimos una encuesta y nos respondieron, como ven, que les interesa la experiencia de ver un cine, de ver películas, de conocer más el cine, la experiencia de discutir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una función con 30 personas y enciendo la luz para empezar el diálogo, y a veces uno tiene el miedo, ¿no? Ay, se van a ir, o porque a veces las funciones acaban 8 o 9 de la noche, y las personas se quedan, ¿no? Se quedan, y es algo que, una situación que nosotros valoramos enormemente, porque hay una valoración de ellos mismos a esta experiencia del diálogo, ¿no? De discutir, ¿no? Les interesan las preguntas, la presencia de cineastas, ¿no? ¿Cuáles son esas estrategias que hemos empleado, ¿no? Primero, identificar un horario que sea asequible para los jóvenes, que es nuestro público mayoritario. Por eso las funciones empiezan 6:30 de la tarde, algunas a las 7, ¿no? Para dar un tiempo a una película. Tenemos una limitación de tiempo, solemos elegir películas de 1:30 como máximo, para poder tener un diálogo de 30 a 40 minutos. ¿No? Ese es el promedio de los conversatorios que tenemos de duración. Lo hacemos los martes para diferenciarnos de los usuales jueves o viernes, que son los estrenos de las carteleras comerciales, ¿no? A veces podemos decir, el martes, que es un día poco de salidas o de visitar o acudir a eventos, pero sí hay hemos logrado fidelizar esa fecha como una fecha del Cineclub UCH, ¿no? Seleccionamos obras peruanas, como les mencioné, que tuvieron un breve paso por cartelera, o que probablemente también sean películas que no se han visto en Lima, que se han estrenado en regiones, o películas que también son consideradas, como diríamos, entre comillas, impropias para una cartelera comercial, ¿no? Películas independientes, películas incluso hechas por docentes, se han acercado a ofrecernos sus películas para armar ciclos. Entonces se percibe el espacio como un espacio abierto,
donde se puede compartir obras, ¿no? También hay esta visibilización de obras que no han tenido ningún estreno, que es la primera vez que se van a pasar, y la programación está pensada, como les mencioné, en un público muy juvenil, ¿no? Juvenil, adolescente, lo cual nos invita también a pensar en sus gustos, sus afinidades. Todas las funciones tienen conversatorio. eh, en los casos en que los cineastas no puedan ir, participo yo, participa el público, y en otras hay estas presencias de los cineastas, productores, también actores, actrices, guionistas. Pero también está la otra modalidad de conversatorio donde no van personas del audiovisual, sino van personas de otros campos culturales, de la gestión, del teatro, de la literatura, de la física, de la economía, quienes van a brindar sus visiones sobre determinados tópicos de acuerdo a cómo se ha consolidado o armado la curaduría o el programa. Los diálogos promueven no solamente análisis temáticos, muchos de ellos relacionados con la realidad peruana, ¿no? Si estamos en una crisis política, siempre va a salir en discusión como parte de la discusión. Y las propuestas también nos interesa que sean analizadas de la expresión, aspectos estéticos. Hace poco estuvo la cineasta peruana que reside en Bruselas, Mari Jiménez, y todo el diálogo se centró en aspectos del sonido, de cómo ella trabajaba el sonido, cuál fue el proceso. Y no necesariamente el público son personas que estudian o cine o comunicación, sino son la mayoría universitarios, estudiantes de sociología, antropología, comunicaciones, ¿no? Personas adultos mayores, docentes, diseñadores, ingenieros, que les interesa, ¿no? Y para terminar, tenía unos aprendizajes, ¿no? No existen voces autorizadas para hablar de cine, son ejercicios de programación también, donde tenemos en cuenta los gustos y afinidades de un público muy joven. Es un espacio horizontal de discusión y proponemos vías de acercamiento respetando esta libertad desde los puntos de vista y modos de ver, ¿no? Y el cine como un espacio formativo. Bien, muchas gracias por el espacio y por dejar compartir esta experiencia.